Hola, hola. Ando probando. ¿Qué maestro? Me miras a mí, ¿eh? Yo tenía claro, sí, bueno, sí. Hola. Dímelo. El mío, probando, 1, 2, 1, 2. Pues empiezo con 17 años porque no me gusta estudiar. Yo he pasado por todas las posiciones, desde abajo del todo, pues hasta arriba que estamos ahora, ¿no? La clave en vuestro caso para qué hacer. Meterte en todos los charcos posibles que veas y ser serio. A mí me dicen que soy un proveedor un poco incómodo. Ahora vamos a crear una estructura que mantenga esto y que cada uno sepa lo que hay que hacer y dónde queremos ir. O sea, yo antes no delegaba nada, estaba empezando a delegar, me costaba. Bueno, pues ahora lo que me he centrado es en hacer un equipo en condiciones. Muy buenas, soy Alejandro Peñas, fundador de Pimeros. Pimeros es una comunidad de empresarios donde nos formamos, nos apoyamos los unos a los otros y organizamos eventos como el que puedes ver en este vídeo. Si tienes una pyme y quieres hacer crecer tu proyecto, visita pimeros.com para saber más. Buenos días, Jorge. Jorge, director general de Joica, ¿verdad? Sí, eso dicen, sí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Vamos a... Este es un capítulo un poco especial porque estamos haciendo una entrevista en tu taller, Sí. en la nave que tienes en Torrejón de Ardoz. La idea es que nos cuentes un poco tu historia y luego, si te parece, bajamos al taller y nos aprendemos un poco sobre el funcionamiento de una carpintería. Muy bien. ¿Quién quieres que empiece desde el principio? Cuéntanos un poquito historia previa a empezar el negocio. Historia previa es que me pongo a trabajar con mi padre con 17 años. Estoy con él, en una nave pequeñita, taller pequeñito, pasamos a otro más grande, montamos una sociedad, crecemos otro poquito más, San Fernando, Torrejón, y hace 18 años o 17 que se jubila mi padre y montamos Joica. Separamos empresa, porque en este país ya sabes cómo es el tema de los impuestos, y entonces montamos nueva empresa con los mismos trabajadores, con los mismos clientes, digamos que era la continuidad de lo que ya teníamos montado. Pero a ti la carpintería te viene de familia. Sí, un poquito, sí. ¿Cuántas generaciones atrás? No, mi padre solo, y ahora aquí estamos mi hermano y yo. ¿Tú cómo veías el tema de la carpintería cuando eras pequeño? Yo no me enteraba de esas cosas. Yo iba a la carpintería de mi padre cuando era muy pequeñito a hacer las porterías para jugar a las chapas, ¿sabes? Entonces no me enteraba de nada más. ¿Y en qué momento empiezas a participar en la empresa? Pues empiezo con 17 años porque no me gusta estudiar. Entonces lo más fácil que es, pues, tiene una empresa mi padre, pues me voy a trabajar con él. ¿Y cómo empezaste? Pues barriendo. Barriendo y lijando. Bueno, Sí. O sea, yo he pasado por todas las posiciones, desde abajo del todo, pues hasta arriba que estamos ahora, ¿no? Entonces empezamos barriendo, lijando, montando, fabricando, y ya desde antes de tener Joica ya, 4 o 5 años antes, ya el que gestionaba la empresa era yo. Bueno, y ahora mismo gestionas la empresa entre tú y tu hermano. Sí. Gestión pura y dura más mía, y él más tema, operativo, procesos, tal, más taller y montaje. Él. ¿Qué es Joica hoy? Cuéntanos un poco. ¿Hoy? Sí, hoy en día. No lo sé porque yo hay veces que miro para atrás y me da un poquito de vértigo, la verdad. ¿Cuántos sois en la empresa? Pues entre unas cosas y otras, casi 30, estaremos en 27, 28, una cosa así. Sois una de las carpinterías. ¿Qué tipo de carpintería sois? Para entender. Pues carpintería, hacemos alta carpintería para proyectos muy especiales. Hablamos de puertas, armarios... Sí, puertas, armarios, todo lo que sea madera, casi todo lo podemos hacer, quitando suelos, que eso ya es un tema un poquito más especial, pero puertas, armarios, muebles de baño, librerías, escaleras, rodapiés. ¿Os consideráis ebanistas? A ver, aunque se va perdiendo poco a poco el oficio, pero yo creo que somos ebanistas. De hecho, siempre hemos puesto carpintería, ebanistería, ¿no? Lo que se ponía antes. Ahora ya hemos cambiado a proyectos Joica, diseños en madera, tal, parece un poquito más moderno, más tal. Pero sí, al final somos ebanistas, porque nosotros ten en cuenta que lo hacemos, el 99% del trabajo lo hacemos manualmente, todavía. ¿Joica de dónde viene el nombre? Eso es complicado de entender. O sea, Joica, pues Jo de Jorge y Carlos de Carlos. ¿Tu hermano? Y K de mi hermano, efectivamente. Eso es. Una tarde de... Sí, o sea, fue una tarde de lucidez, sí. Bueno, entonces, os habéis cambiado de nave, ¿no? Lo hemos cambiado hace 7 años, va a ser ahora, sí. Porque ya no entrabais. Ya no entrábamos, estamos en 350 metros, teníamos a 4 personas.
Entonces, bueno, al final esto no ha sido un plan de esos que hablamos muchas veces en nuestro club de empresarios. Esto hemos crecido de forma natural, es decir, venía trabajo y no llegábamos en plazo, pues metías a otra persona, venía más trabajo, metías a otra persona. Lo nuestro, como te he dicho antes, pues ¿qué pasa? Que necesitamos un espacio para fabricar, entonces eso te limita. Entonces, pues bueno, pues al final vas metiendo gente, vas metiendo maquinaria, al final no te llega, bueno, pues tienes que cambiar. Ahora mismo estáis en una nave, ¿qué tamaño tiene? 1100 metros. De acuerdo. Y has dicho que sois casi 30. Somos casi 30. Sí. Para que no conozcan la carpintería, ¿cómo estáis organizados esas 30 personas? ¿Qué hacen? Mira, tenemos lo que es gestión, que estoy yo, tengo una persona para el tema administrativo y luego tengo en oficina técnica 4 personas, ¿vale? Una se dedica nada más que a presupuestos y 3 a llevar obras y desarrollar proyectos. Y luego, pues bueno, tenemos un encargado de taller. En el taller solemos estar entre 8 y 12 personas. Y luego tenemos montadores, que bueno, tenemos un encargado de montaje también, que hemos implementado esa figura este año, ¿vale? Porque ya, pues bueno, pues hay veces que estamos en 2, 3, 4 obras a la vez, entonces ya hacía falta un control más exhaustivo que lo que llevamos hasta ahora. 3, 4 obras es un poco lo normal a día de hoy. ¿Cómo? 2, 3, 4 obras es lo... No, proyectos abiertos normalmente llegamos a tener en torno a 15, 20, fácil. ¿Cuántos son montajes? Montajes me refiero, claro, cuando montando en obra, 3, 4 a la vez es lo máximo. ¿Y cuántos montadores tenéis? Pues tenemos en total entre 6, 8, 10, depende del momento. Por entender cómo funciona una constructora o un estudio de arquitectura, te manda unos planos para realizar un proyecto, ¿no? Eso es. Tú con eso lo estudias y lo presupuestas. Sí, Ahí te dicen, Jorge, que vamos adelante, ¿no? correcto. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente ya lo cogemos nosotros y todos los planos y toda la documentación que nos habéis mandado no vale para nada. Y entonces empezamos nosotros. Vamos a medir y a partir de ahí desarrollamos nosotros el proyecto completo. Es decir, coger los planos, lógicamente, que te han enviado y en base a ese diseño lo adaptas a las medidas reales de la obra. Y a la forma de construir, es decir, un decorador pues no tiene conocimientos para saber cómo hay que construir un mueble. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros y ahí es donde entra el departamento técnico, la oficina técnica, que es la que desarrolla todo el proyecto. Hacemos los planos de fabricación, se los mandamos al cliente para que los valide y a partir de ahí empezamos a fabricar. De acuerdo. ¿Qué se tarda en desarrollar, en hacer el trabajo para un proyecto de una vivienda? Depende de los arquitectos y los decoradores. O sea, estamos ahora en un piso bastante grande en el centro de Madrid, en el que cada visita de obra con la arquitecta vas con un listado de preguntas y en el momento te lo resuelve, con lo cual llegas aquí, lo desarrollas, no hay ningún problema. Y en cambio hay alguna obra que hemos empezado en el verano pasado y todavía no la hemos acabado con cambios y más cambios y más cambios y más ampliaciones. Entonces depende. Un tema que hemos hablado mucho que me hace gracia. ¿Cuál es vuestra estrategia de crecimiento? Pues ninguna. Ninguna. De boca a boca, ¿no? Sí. O sea, nosotros sí, ha sido de forma natural, ya te digo. O sea, totalmente natural, lo que hemos ido necesitando, hemos ido ampliando, ya está, no había estrategia. ¿La clave en vuestro caso para crecer? Meterte en todos los charcos posibles que veas y ser serio. Yo iría por el hacer muy buen trabajo. Sobre todo en una industria, en un sector donde no es nada sencillo encontrar carpinteros de calidad que cumplan con... Que yo eso lo doy por hecho, o sea, partimos de la base de que todo el mundo tiene que hacerlo bien. Entonces, claro, se supone que tienes que hacerlo bien, claro, si eres poquito chapuzas, a lo mejor tienes menos trabajo, claro. Pero la seriedad hoy en día brilla por su ausencia y se valora muchísimo. Desde el lado de la constructora, que trabajamos con muchos carpinteros, es muy habitual que tener retos importantes con la pata de carpintería. Claro. Creo que el traducir, lo que tú hablas de traducir los planos que te llegan a hacer tus planos en base a lo que en la vivienda existe, eso es algo que no es tan habitual y que da lugar a un montón de problemas. Sí, claro. Y esos problemas... Nosotros lo detectamos en su día y dijimos, hay que solucionar este problema. ¿Cómo? Vamos a la raíz del problema. Es que un arquitecto o un decorador no sabe hacer un plano de fabricación. Entonces el plano de fabricación lo tenemos que hacer nosotros, pero ¿qué pasa? Que te encontrabas con el problema de que modificabas alguna pequeña cosa porque no se podía fabricar así y cuando lo montabas no le gustaba. ¿Y cómo atacasteis ese problema? Yo es que soy muy preguntón, entonces yo es acoso y derribo. Entonces yo si no entiendo algo, lo veo algo que no está bien, llamo y pregunto y explico. A mí me dicen que soy
un proveedor un poco incómodo, porque yo voy a la primera visita de obra y pongo todos los problemas posibles, pero es que creo que es cuando hay que ponerlos. Entonces, cuando voy a montar con el mueble y voy a poner el mueble, ya ha quedado así y el cliente no le gusta, ¿por qué me lo ha hecho usted así? No, es que no se podía hacer de otra forma. Y entonces te dice, ¿por qué no me lo dijo usted antes? Bueno, pues vamos a sacar los problemas el primer día. Entonces, a partir de ahí ya vas cogiendo la obra y ya la tienes atada y la dominas tú. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tenéis a día de hoy en las obras? A día de hoy creo que las obras no se organizan como hay que organizarse. Entonces se organizan muy mal. Lo primero y fundamental yo creo que es porque nos metemos en unos plazos o se meten las constructoras en unos plazos que son inviables. ¿Las constructoras? Sí, porque yo cuando firmo cuando a mí me firman un presupuesto me dicen ¿qué plazo tienes el planning? Pues mira, el planning son 2 meses de fabricación y mes y medio de montaje. No, es que no puede ser. Entonces ya tenemos un problema, ¿no? Claro, claro. Te he explicado antes el caso del piso que hemos tenido que montar, todos los armarios antes de poner tarima. No soy partidario de hacerlo así, creo que queda mejor haciendo las cosas como hay que hacer, primero la tarima y luego el mueble. Bueno, pues si lo haces antes puede quedar mal, pero ¿por qué hemos tenido que montar antes? Porque no ha secado la solera, será porque la has echado tarde, ¿no? Claro, haberla echado una semana o 15 días antes, entonces claro, te meten en unos compromisos que luego son retos que complican las obras mucho. ¿Otras cuestiones que habéis ido resolviendo a lo largo de los años? He visto abajo en el taller, tenéis un cartel que me ha gustado mucho que pone 5S. Sí, estamos intentando implantar. ¿Qué es eso 5S? Para el que no lo... Las 5S es una cultura un poquito que viene, me parece que era de Japón, ¿no? Toyota me parece que la empezó a implantar. El tema de la limpieza, del orden, de quitar los desperdicios. Bueno, es una metodología que nosotros no la tenemos implantada al 100% todavía, porque eso lo pusimos hace unos años porque queríamos tirar por ahí, pero luego al final el día a día te va comiendo. Entonces, bueno, estamos empezando a implantar ahora ese tipo de cosas, mejora continua, que si Kaizen, las 5S, todo ese tipo de metodologías para que se trabaje mejor. Para que se trabaje mejor. Estamos intentando implantar este año una cultura organizacional que no teníamos ni en mente cómo había que hacer eso. Nosotros ya te digo que ya te he dicho que hemos empezado, o empecé con mi padre con 2 personas en el taller. Ahí no había ni estructura, ni organización, ni nada. Bueno, pues vamos a crear una estructura que mantenga esto y que cada uno sepa lo que hay que hacer y dónde queremos ir. Aprovecho y te pregunto, que todo esto de la entrevista ha arrancado con preguntarte por un pequeño testimonio sobre el trabajo que hemos hecho juntos en las mentorías de Pimeros, ¿verdad? Sí, claro. ¿Puedes aprovechar para comentar qué te aportó aquello? A mí Pimentón realmente... Pimentón también, desde que entré en Pimeros, hace ya un año y algo, en abril del año pasado creo que fue, a mí a lo mejor es muy fuerte, ¿no? Pero me ha cambiado la vida. ¿Estás? Sí, o sea, me ha cambiado la vida en el sentido en el que me ha abierto la mente a otro montón de cosas que se pueden hacer, pero que no era consciente. O sea, ten en cuenta que yo he entrado en mi empresa desde el primer día. Sí. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que no sabes cómo se hacen las cosas fuera. Tú lo estás haciendo dentro, la empresa va creciendo y dices, pues lo debo de estar haciendo bien. Muy mal no lo habremos hecho. Pero que se podría haber mejorado y que hay cosas para mejorar, pues sí. ¿Algún ejemplo de algo que hayas cambiado este último año? Pues por ejemplo, delegar. O sea, yo antes no delegaba nada. Estaba empezando a delegar, me costaba. Bueno, pues ahora lo que me he centrado es en hacer un equipo en condiciones. Yo ahora mismo me voy del taller o me voy de la empresa un mes y creo que esto puede seguir funcionando prácticamente igual. Ya lo has puesto en práctica, ¿no? Sí, lo estoy poniendo en práctica de vez en cuando, sí. Que alguna vez hemos hecho alguna llamada y estabas en un sitio un poquito más paradisíaco. Sí, efectivamente. A ver, en la playa, teletrabajando, pero en la playa. Qué bueno. ¿Dónde ves Hoyca en unos años? Pues, a ver, no lo sé. No lo sé porque ya te digo que hemos crecido de una forma muy natural, sin tenerlo previsto. Pero yo en este tema de la cultura organizacional que estoy implantando y que he tenido una reunión con el equipo hace un par de meses y tal, nos hemos propuesto en 5 años ser un referente en el sector. Qué bueno. Vamos a ver si lo conseguimos. Danos una idea. ¿Una idea de facturación de Hoyca a día de hoy? Pues este año queremos llegar a los 2 millones. Eso en carpintería no está nada mal. No está nada mal, ¿no? Y por aquellos que no conozcan, no hablando de Hoyca, hablando del mundo de la carpintería ahora mismo, una carpintería que facture 1 millón, ¿qué es lo normal que se gaste, por ejemplo, en materiales? Al final, como negocio,
Imagínate, uno compra madera en diferentes productos de madera, Sí. tiene el equipo, con eso fabrica los armarios, puertas, rodapiés, etcétera, y de ahí pues tiene que dar un margen, ¿no? Sí. ¿Qué sería? Yo tengo una carpintería mañana de 1 millón de euros, que factura 1 millón. ¿Qué me estaría gastando yo en DM, en madera maciza? No lo he sacado. O sea, no lo tengo estudiado porque tenemos unos gastos generales de todo en el que englobas todo, en el que, bueno, no hemos llegado a ese punto. ¿Cómo lo analizas? ¿Por proyecto? ¿Miras la rentabilidad por proyecto? Sí. Costeas la obra Sí. y sobre eso metes un margen. Sí. O sea, nosotros lo hacemos todavía todo, igual que te he dicho antes, que nos consideramos ebanistas porque lo hacemos todo manualmente. En la oficina nos pasa 3/4 de lo mismo. O sea, no tenemos nada automatizado prácticamente. Ahora estamos intentando empezar a implantar algún sistema para automatizar un poquito más, pero se hace cada presupuesto, es independiente del anterior. Es decir, es que nosotros no hacemos dos muebles iguales. ¿Cómo costeas una obra? Eso es trabajo... Sí, o sea, partida por partida. Y si la obra tiene 40 partidas, son 40 tablitas para hacer el presupuesto, con materiales, con mano de obra, con tantos por ciento. La mano de obra entiendo que es la mejor estimación que puedes porque ese mueble no se ha hecho nunca. Efectivamente. ¿Mucho error en ese ejercicio? A ver, si vamos, yo vuelvo a lo mismo, si vamos como vamos es que no estamos haciendo las cosas excesivamente mal, pero no lo tengo controlado como quiero controlarlo este año. O sea, este año, que es precisamente después de entrar y después de estar en Pimentón y en Primeros, quiero atar mucho más toda esa información. O sea, la información sí la tengo, pero no la estoy utilizando. Me suena, porque yo he estado mirando de comprar carpintería en los últimos años y me suena que sobre 100 euros de ingresos, como un tercio más o menos es aprovisionamiento de material, otro tercio es equipo que hace obra y el tercer tercio pues va entre costes generales y obviamente algo de beneficio. Me suena. Te compartiré, porque he estado mirando varias carpinterías, te compartiré un poco las cuentas de resultados, que al final son públicas, que no quiere decir que estén perfectas, pero puede hacerse un poco una idea. ¿Tus hijos, alguno le ves cogiendo la carpintería? No, porque uno ya está terminando su carrera de física, el otro quiere ser periodista, pues bueno, pues no creo que vengan por aquí. ¿Y por el lado de tu hermano? Por lo de mi hermano son muy pequeños todavía. Bueno, hay potencial. Y bueno, ahí podría ser. De generación. Ahí podría ser. Bueno, lo que sí estás haciendo sin duda es convertir Hoika cada vez más en una empresa. Es decir, Sí, ahora mismo sí. algo que el día de mañana, si por lo que sea no queréis seguir adelante, pues se pueda... Yo creo que la carpintería es un gran ejemplo de un negocio, de una empresa, que a futuro, pues oye, tenemos claro que en 20 años va a seguir habiendo carpinterías, Sí. que de hecho cada vez hay más personas que quieren elementos de madera. Sí, pero en cambio hay menos mano de obra Y especializada. correcto. Entonces, claro, ahí llegamos a un punto en el que ser carpintero, yo creo dentro de... No, tampoco te creas que dentro de mucho, dentro de 10 años, 15 años, yo creo que va a ser una profesión muy bien pagada. A mí me parece súper interesante estos tiempos. Hay un montón de trabajos, pues eso, de ordenador, que van a desaparecer. Sí, Probablemente van a desaparecer. Y al mismo tiempo te cuesta mucho encontrar carpinteros. Sí. ¿Cómo los encuentras? Pues hemos tenido mucha suerte. O sea, del año pasado, de agosto del año pasado a hoy, tendremos nuevos fácilmente 10 personas, 10 o 12 personas nuevas. ¿Porque estáis creciendo o porque hay mucha rotación? Porque en este caso, a ver, hay gente que se ha ido yendo, o sea, es que las cosas, pues bueno, no son para toda la vida, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, que está en una empresa y de repente se cansa o no le gusta Y yo creo que es bueno también que corra el aire de vez en cuando, ¿sabes? Entonces, bueno, hay algunos que se han ido, pero es que del año pasado a este hemos crecido en 4 o 5 personas. Entonces, bueno, pusimos un anuncio, en este caso en InfoJobs, y la verdad es que hemos tenido suerte, porque han aparecido gente bastante adecuada. ¿Tenéis ya un nombre en la industria en Madrid? Que si tenemos un nombre. Claro, porque cuando uno va haciéndose un nombre, también empieza a ser más fácil, por ejemplo, reclutar. Yo eso no lo sé. Eso me lo tendrías que decir a lo mejor tú. No, pero La gente de fuera. Sí, pero la gente que Yo viene, creo que viene a sí. entrevistas, por ejemplo, ya viene a las entrevistas sabiendo que, oye, Hoika es una de las empresas de referencia en Madrid. Yo creo que empezamos a hacernos un huequecito con el nombre, la gente nos empieza a conocer, quizás no tanto a lo mejor en ese aspecto de trabajadores y demás que quieran venir a trabajar aquí, pero sí en tema de clientes. ¿Vuestros clientes quién es? ¿Quién es el cliente más habitual? El 90% constructora. ¿Y el 10% es particular o es estudio? No. Estudios que te vienen directamente, vaya algún estudio que no pasa por la constructora, particular ya, aunque nos llama gente todavía, bastante gente nos manda emails y tal, pero no somos capaces ya de atender al particular.
Entonces intentamos derivar, si vemos qué tal, a alguna carpintería que conoces y que colaboras, pero ya al particular muy poquito. ¿Hasta cuándo puedes crecer en esta nave? La nave creo que ya se nos está quedando pequeña. Ahora mismo más de 12 personas en el taller es difícil. ¿En qué medida puedes automatizar? O meter, por ejemplo, una máquina de control numérico. Acabamos de comprar una máquina. Sí. No es control numérico, es control numérico, pero no es control numérico. Es para empezar un poquito pequeñita, tal, para que no nos ocupe mucho espacio y para empezar a ver. Porque aunque todas las carpinterías hoy en día tienen control numérico y dicen que lo utilizan para todo absolutamente, no, es que, claro, tú si no tienes control numérico te piensas que el control numérico vale para determinadas cosas, pero cuando lo tienes lo utilizas para todo. Pero el control numérico es un poquito complicado, es decir, ¿Qué es? Para que no entiendan. el control numérico, bueno, pues es una máquina que trabaja con planos de AutoCAD por ordenador, que tú metes los mecanizados que quieres hacer a cada pieza en el ordenador, lo mandas a la máquina y la máquina directamente te lo corta, te lo mecaniza, te hace los ensambles, etcétera, etcétera. Meter los planos y básicamente la máquina, como una máquina de 3D, impresión 3D, pero para carpintería. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorras muchísimo tiempo en cuanto a fabricación en taller, pero aumenta mucho también el tiempo de oficina técnica para hacer los planos. Entonces, claro, entre lo que baja la fabricación, pero sube las horas de la oficina técnica, ahí es donde está el equilibrio que no tengo claro que realmente sea rentable al 100%. Porque una máquina de esas que vale muchísimo dinero... ¿Cuánto cuesta una máquina de...? Pues mira, nosotros el año pasado estuvimos mirando una máquina en la feria de Valencia, que ya era de 5 ejes. A ver, era un maquinón, o sea, era de lo más gordo. Bueno, no de lo más gordo, pero ya era una máquina importante. Estamos hablando de 250.000 euros. O sea, la que hemos comprado ahora y que nos traerán dentro de un par de semanas es mucho más pequeña, hace muchas menos cosas y es lógicamente muchísimo más barata. Pero para empezar a ver cómo funciona ese tema. Porque una máquina de 250.000 euros, si no está funcionando las 8 horas del día de trabajo, es muy difícil amortizarla, ¿sabes? Vais a empezar a hacer pruebas y ver en qué medida suponen sobretrabajo para la parte de diseño de planos versus... Eso es. De acuerdo. A mí me gustaría mucho que pudiésemos bajar al taller, si te parece, y que a ver si conseguimos que el ruido se nos escuche a pesar del ruido de fondo, y que nos cuentes un poco cuál es el proceso para pasar de unos trozos de madera a un armario. Ya, pues vamos, venga, Muy guay. vamos para allá. Nada, y vamos a ir al taller, pero nos hemos tomado un café y estábamos comentando retos durante estos años, ¿no? Los peores momentos, que nos habíamos dejado eso sin comentar antes. A ver, los primeros momentos no fueron primeros momentos como tal, porque ya te he dicho que hemos tal, pero han sido los peores momentos. Los primeros son los peores. Sí, en este caso no por el inicio en sí, porque el inicio ya estaba hecho de mucho tiempo antes, pero sí es verdad que nos pillaron. Además, yo creo que nada más montar Joica, que entonces los bancos ya sabes cómo son, que da lo mismo que vengas de antes, de tal, de no sé qué, que no te dan mucho. Sí nos engancharon 100 y pico mil euros, 2 empresas. Con 2 constructoras que terminaron las obras y por H por B. Una fueron unos sinvergüenzas totales, o sea, iban a pillar. Además, nos hacían pagarés a 90 días, de eso que se llevaba antes mucho, los pagarés a 90 días. Y fue desde el primer pagaré que nos dieron a 90 días hasta justo cuando iba a vencer ese pagaré, ahí nos pillaron 70 y tantos mil euros en 3 o 4 obras. Luego nos vino una empresa portuguesa que nos dedicamos también, hemos tenido nuestra época, hemos hecho muchísimas cosas y hacíamos farmacia, nada más que farmacias para ellos, y también esos nos engancharon 20 y tantos mil euros. Estuve detrás de ellos para cobrar, vamos a terminar esta farmacia que tenemos a medias para poder cobrar y pagarte lo que te debemos, y ese es el mayor error que puedes hacer, porque al final, del 20 y tantos mil, al final me dejaron a deber 40 y tantos mil. Y bueno, surgió una empresa con la que llevamos trabajando bastante tiempo, una obra de una empresa, que eran 4 chalés ahí en Aravaca bastante importantes, y con esos 4 chalés, pues bueno, nos ayudó mucho a salir a recuperar un poquito, ¿no? El tema que nos habían pillado, pero luego esta misma empresa, unos años después, dio en quiebra y nos engancharon 90.000, con lo cual, bueno, al final, pues bueno, fue un poquito regular. Esto fue yo creo que esto fue antes del 2011, la crisis gorda fue en el 2008, que precisamente fue cuando montamos Joica, en el 2008, y creo que en el 11 o en el 12 nos tocó a nosotros también, tuvimos que hacer un ERE también. ¿Tiene que ver con estos enganchones o no tiene nada que ver?
No, nos quedamos sin trabajo totalmente. O sea, bajó el trabajo y teníamos, me parece que eran 4 o 5 personas las que teníamos en ese momento. En 2011. 2011 o 12 fue, sí. O sea, que arrancasteis en el 2008 bien. Nos pillaron en el mismo 8 o en el 9, ya nos pillaron el dinero, y luego en el 11, el 12 bajó, que nosotros estábamos sorprendidos que no nos bajaba el trabajo. Había empezado la crisis, realmente empezó en el 8. Y nosotros fuimos bien, no nos faltaba, o sea, bajó el trabajo, pero no nos faltaba. Pero en el 11 o 12 sí que bajó mucho y tuvimos que prescindir de todo el mundo. Nos quedamos con una persona solo. ¿Cuánto tiempo estuviste así con...? Pues al final no fue mucho porque tuvimos suerte y lo que hicimos fue un ERE temporal, ¿vale? Entonces, hubo gente que no le interesó el ERE temporal y se fue, y hubo una persona que dejamos en la empresa y hubo otra persona que fue un ERE temporal. Con lo cual, ¿qué pasa? Que todos los meses trabajaba algo. Oye, que nos ha salido esto, 20, y era para una semana, pero luego estaba 15 días, y pasó otra semana, luego volvía. Entonces, bueno... Fijo discontinuo, ahí han sacado la idea. Y efectivamente, que es lo que hay hoy en día, claro, correcto. Eso es. Entonces, bueno, pues hemos tenido esos 2 pequeños contratiempos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y desde 2013 ya razonablemente... Sí, ya razonablemente bien por lo que te dije antes, o sea, porque hay que meterse en todos los charcos. Yo ahora me pongo a mirar para atrás, que tampoco te lo he contado, y nosotros estuvimos haciendo trabajos en Argelia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esa no la conocía. A mí me llamó, es lo que te decía antes, a mí me llamó un día al teléfono de la oficina una persona: hola, muy buenas, tal, una carpintería, necesitamos tal, que nos pase presupuesto, vamos a hacer unos trabajos, tal, ¿le interesaría? Bueno, pues sí, nos reunimos, vale, nos reunimos, y entonces fue cuando me soltaron que querían hacer 5 oficinas de banco en Argelia, en Argel. Y me dice: ¿te interesa? Y yo, pues, ¿por qué no me va a interesar? Inconsciente total. O sea, yo lo miro ahora y digo, pues a ver, pero ¿quién puede coger ahora y decir que se va? ¿Sabes? O sea, pero yo no, yo en todos los charcos me metí. Yo me fui allí a medir, me llevé a mi padre ya jubilado y tal, para que se viniese conmigo a acompañarme, y lo hicimos. Mismo proceso que aquí, pero Sí, sí. el viaje un poquito más... Sí, un poquito todo. Tema pagos ahí, pediste... Por adelantado iba a ir. Claro. O sea, yo cogí el 50% por adelantado antes de empezar a fabricar, y el 50% del material, o sea, el trato era que nosotros fabricábamos y enviábamos todo el material a Valencia. En Valencia lo dejábamos en el, no sé cómo se llama, en el transitario se llama. Bueno, los que luego van a meter todo eso en los contenedores para mandarlo al barco. Y en el momento en el que yo lo soltaba allí, yo tenía el 100% pagado. Y ese material ya no era mío. Porque el montaje lo montaban ellos. No, lo montábamos nosotros, pero del transporte se encargaba esta empresa, porque llevaba trabajando en África 30 años, entonces lo conocía. Luego nosotros, cuando lo tenían allí, lo metían en un almacén. Cuando había que montar, íbamos allí, se iba al almacén, se recogía, íbamos a la obra, se montaba, factura y ya está. O sea que el riesgo que tuviste fue... No, fue poco. Montaje- Sí, fue poco. Y luego hicimos 2 hoteles también. Argelia. Sí, me dijeron que si queríamos hacer 2 hoteles de 200 y pico habitaciones, lo fabricamos, vamos a mandarlo para allá. Pues sí, pero es que va muy mal la obra, se retrasa, tal, no sé qué. Bueno, pero lo mandamos. A mí me venía muy bien mandarlo, porque yo era mandarlo y cobrar. Entonces nosotros lo mandamos, cobramos todo eso, y la obra se retrasó, así como 3 años. ¿En serio? Sí, y a los 3 años me llamaron para ver si se montaba. Y ha sido la única vez que le he dicho que no a un cliente. ¿Por qué? Porque estabas hasta arriba. Porque no, en ese momento era cuando estaba el Estado Islámico a tope. Estábamos hasta arriba de trabajo también. Pero yo estaba, o sea, yo digo, pero ¿cómo vas allí en este...? Ahí hablamos de los retos de tener empresas que dependen de proyectos, ¿no? Y de cómo conseguimos, te pasa a ti, también pasa a mí, esa continuidad de trabajo, sobre todo cuando uno va creciendo y tiene cada vez más nóminas. Sí. Eso es lo que da un poquito de vértigo, ¿no? Es complicado. Complicado, pero bueno, lo que hablábamos un poquito antes, ya te va conociendo la gente y ahora mismo ya, más que te manden proyectos las constructoras para valorar, es que los estudios de decoración y de arquitectura le dicen a la constructora que quieren que le hagamos nosotros la carpintería. Ahora mismo estamos en ese punto con varios estudios de decoración. Entonces, bueno, eso ayuda mucho. Para empezar los presupuestos, pues ganas un porcentaje mucho más alto, ¿no? Bueno, no te creas, lo hacemos exactamente igual. No, pero que los presupuestos que haces, si el estudio ya te ha recomendado, es mucho más probable que tú ganes. No, es más probable, claro. Sí, en ese sentido, sí, claro. Está claro. Es más fácil de entrar. Pues ahora sí que vamos al taller. Ahora vamos al taller. Entonces nos hemos ido al fondo de la nave y estamos en la zona de almacenamiento de material, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la entrada por donde se descargan los camiones, almacén, donde se almacena todo el material,
¿vale? Y de aquí ya pasaríamos a la zona de preparación de máquinas. ¿Qué tipo de material tenemos? Porque ahí veo tablero de melamina, por ejemplo. Aquí, sí, aquí es tablero todo, o sea, hay tablero de roble, hay tablero de melamina, hay madera maciza, un poco, menos, pero un poco. ¿Para qué se utiliza la madera maciza a día de hoy? Hombre, la madera maciza, por ejemplo, ahora vamos a hacer una obra que lleva muchas molduras, unas puertas muy clásicas, entonces eso tiene que ser con madera maciza todo. Porque en general las puertas a día de hoy, las puertas de una casa normal, ¿qué tienen dentro? No, normalmente dentro son tableros de DM. El DM, para el que no sepa lo que es el DM. ¿Cómo? Perdona. Para el que no sepa lo que es. Bueno, pues al final no deja de ser un tablero con virutas prensadas de madera, pero bueno, al final es un compuesto, digamos, ¿no? Esto es DM, ¿vale? Bueno, se cogen es un tablero de DM densidad media, le llaman, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene virutas de madera, tiene determinados compuestos y los compactan todos y hacen tablero. Y luego los rechapan y pues los rechapan de roble, los rechapan de cedro, los rechapan de castaño, del acabado que queramos. Bien, vamos a la fabricación. Correcto. El meollo de la cuestión. Estamos en la zona central de la carpintería. Correcto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué maquinaria hay aquí? Esto es música para mis oídos. Cuando hay tanto ruido es buena señal. Todas las máquinas funcionando, estupendo. Pues mira, tenemos los tableros que vienen del almacén, se cortan en las escuadradoras y de allí pasa a la canteadora, que es esta de aquí, ¿vale? Sí. Aquí cubrimos los cantos de todos los tableros, ¿vale? El canto viene en DM y no tenemos ninguna pieza ahora para que veáis cómo va a quedar. ¿Tienes algo para meter a la máquina ahora? ¿Ves? Los tableros entran por ahí, el canto está en DM. ¿Ves? Es el DM. Así es como llega el tablero, ¿no? ¿Ves? Así es como llega el tablero, ¿vale? Lo cortamos en la máquina, ¿vale? Y lo metemos aquí para cubrir el canto, ¿vale? Y ahora lo metemos en la máquina. La máquina se encarga de coger el canto, pegar en el canto del tablero, repasarlo por arriba por abajo, cortarlo de largo. Esto hay que hacerlo en grupos con el mismo material, obviamente, porque el canto... ¿Ves? Sale terminado, Canteado, ¿no? canteado, ¿vale? Tenemos dos escuadradoras, porque bueno, al final el 90% del trabajo es el tablero y hay que cortarlo. Pero en esta otra parte de aquí tenemos las máquinas que tenemos para trabajar con la madera maciza, ¿vale? Esas máquinas es para trabajar con madera maciza, que la tenemos aquí. ¿Ves? Esto ya todo es madera maciza, ¿vale? Entonces, esta madera que ha pasado por la sierra, que es la que lo va dejando a una medida aproximada a lo que queremos. De ahí pasa una cepilladora para hacerle una cara. Y de ahí pasa esta, que es la regruesadora, que la pones a la medida que tú quieres. Pues quiero que salgan a 2 centímetros de grueso. A 2 centímetros de grueso la pones, la metes por un lado, sale por el otro, terminada ya, calibrada. ¿Esto qué es? ¿Un rodapié? Esto es un tapajuntas de unas puertas. Estos son los cercos de las puertas y el tapajuntas. Y todos estos tubos lo que hacen es aspirar. Esa es la aspiración que va centralizada a aquellos hilos de allí. Aquello de allí, en la tupi, sirve, por ejemplo, pues para hacer las molduras de las puertas. Bueno, pues aquí lleva un útil que tiene la forma que queremos darle. Entra por un lado, sale por el otro y ya sale con la forma, ya lo hace pillado todo. Estos son los pasos que podríamos dar con una máquina de control numérico. A ver, no todos. Es decir, de hecho, ninguno de los dos ahora mismo. ¿Y este último paso? Este último paso quizás sí. Nosotros utilizamos la tupí un poco para hacer los trabajos que haría el control numérico. ¿Ves? Si ves aquí también tenemos canales, ¿vale? Todas estas canales que serán pues para traseras o para montar los muebles, que las hemos tenido que hacer en la tupí, eso sí se podría hacer en un control numérico. Aunque tuviese control numérico, habría que cortar primero, habría que cantear primero y luego... Hay máquinas de control numérico que tú puedes meter los paquetes enteros como los vemos ahí. De hecho, tienen cargadores automáticos que con ese tablero, con ese paquete, automáticamente la máquina es capaz de coger el tablero, meterlo en la máquina, cortarlo y mecanizarlo. Lo que no haría sería cubrirlo. ¿Qué es mecanizar? Para que la gente no se entienda. Cuando digo mecanizar es hacer un rebajo para meter una trasera, hacer el fresado para meter una bisagra, ese tipo de cosas. Hacer los agujeritos para las metopas de las baldas de los armarios, ese tipo de cosas, ¿vale?
Aquí tenemos la prensa. ¿Para qué sirve la prensa? Pues mira, tenemos unas puertas metidas, ¿vale? Las puertas no son macizas, nunca son macizas, porque ese tipo de puertas que se meten hoy en día a lo mejor pesaría 100 kilos la puerta, entonces hay que aligerarla, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que se mete un bastidor interior que lo rellenamos de poliestireno y luego metemos tablero de 11 milímetros, ¿vale? Entonces lo prensas todo y queda como si, bueno, una puerta de 4 o 5 centímetros de grueso, pero no con tanto peso. ¿Cuánto tiempo está aquí? Aquí la cola ahora en verano, en un par de horas se ha secado. Luego hay prensas también de cola caliente que es prácticamente instantáneo. Lo que pasa es que no se utilizan porque a nosotros no nos parece rentable, porque gastaría un montón de luz para calentar todo eso, ¿sabes? Pasamos a la zona de mecanizado y montaje, digamos, o premontaje, ¿no? Y aquí ya es donde todas las piezas que hemos sacado de allí, cortadas y cubiertas, pasan a los bancos y es donde se empiezan a mecanizar. Lo que haría aquí sí, este sí sería el trabajo real del control numérico, ¿vale? Que sería, pues, canales. Por ejemplo, aquí vemos unas baldas que tienen un fresado para meter un LED oculto. Bueno, pues todo esto lo haría el control numérico. ¿Y esto se hace ahora mismo en esta fase? Y esto se hace aquí, en los bancos, eso ¿Cómo es. lo hacen? Pues ahora mismo, mira, con esa máquina que es una fresadora de mano, ¿vale? Entonces con eso todo manual. Por eso te he dicho que el 90% de las cosas que hacemos aquí es manual, al final. Sí, sí. Aquí tienes todos los armarios que ya tenemos premontados, ¿vale? O sea, es como si los estuviésemos montando en la obra. ¿Por qué haces eso? Para evitar errores. Porque no sería la primera vez que llegas a la obra y anda, es que esto falla. Es que no ha estado montado. O sea, lo montas y Y lo compruebas todo. lo dejas ahí cuánto tiempo. ¿Cómo? Lo dejas ahí unos días hasta que toca llevarlo. No, bueno, no. Luego ya se desmonta, porque todo, a ver, todas estas cosas van desmontadas a la obra. Claro. Esto tampoco lo suele hacer mucha gente. Yo intuyo que no. No sería la primera vez que la gente lleva todo esto cortado y canteado a la obra, le mete tornillos, le mete los ensambles en la obra. Entonces, bueno, ¿estás ahorrando? Bueno, estás ahorrando espacio aquí que no lo tienes que montar, estás ahorrando el montaje y el desmontaje, pero puedes tener errores allí que cuando llegas ya no hay solución. Lo primero por los plazos. Pues como llegues con una carpintería a una obra y la hayas llevado mal, ¿qué haces? ¿Cuántas veces tienes aquí errores en esta fase? En esta, a ver, hay errores, pero cada vez hay menos. Y además es que los errores son errores o muchas veces simplemente es que hemos pensado en fabricar de una forma y cuando lo fabricas se te ha escapado algo, lo que sea. Y anda, no, pues esta balda tiene que tener 1 centímetro menos, por ejemplo. Esa fase de darnos cuenta de ese tipo de errores o de detalles no debería de ser aquí, debería de ser en la oficina técnica. Bueno, este es el control de calidad. Efectivamente. Esto es muy interesante porque esto en la construcción se hace poquísimo. Claro. Yo a las personas que tengo dibujando y desarrollando los proyectos, lo que le tengo dicho es, aquí lo que tenemos que hacer es dibujar exactamente igual que vamos a fabricar. Es decir, si este armario tiene 2 costados, un suelo, un techo y una balda, nosotros fabricamos esas 5 piezas independientemente también. Y a la hora de ensamblarlo en el programa, porque nosotros lo desarrollamos todo en 3D, que es importante eso también, es cuando te puedes dar cuenta de muchas cosas. Y entonces antes de salir a taller lo arreglamos en la oficina técnica. ¿Ves? Luego hacemos también cositas más complicadas. Esos son rodapiés. ¿A una casa? Mucho talle curvo. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hoy en día se lleva mucho la curva. Está hecho a... Eso está hecho en la obra. en la obra. En la obra. Hemos ido con los tableros cortados, hemos llegado allí, los hemos ido fijando a la pared y hemos ido poniendo pieza sobre pieza sobre pieza en la obra y ya tienes la plantilla hecha. Porque ten en cuenta que si tuviésemos que hacer eso sobre el tabique, es imposible que un tabique tenga un radio exacto. Es imposible, porque no lo pueden hacer. Entonces, pero nosotros sí lo podemos hacer con un radio exacto, con un control numérico. Entonces, como no va a tener ese radio exacto, vas allí y ya tienes la plantilla hecha. ¿Sabes? Y ves todo esto lo que te decía. Todo esto ya ha estado probado. Y todo eso que ves ahí de pie, pues son armarios como estos que han estado probados con sus cajones, con sus puertas. Está todo correcto, de acuerdo. Se desmonta y se queda ahí para cuando vaya la obra. ¿Qué pone ahí en ese tablero? Pues mira, faltan cosas, pero ¿te acuerdas de la cultura organizacional que te he dicho? Sí. Pues esa es.
para 2030 Esa es. seamos un referente en nuestro sector. Esta es la charla que les di a los chicos hace un par de meses. ¿Vale? Falta aquí la confianza que me la han debido borrar. No sé, a lo mejor es que hayan perdido la confianza ya en mí. No creo. Pues muy guay. Ahí detrás tenemos el cartel de las 5S que hablábamos antes. Está el cartel de las 5S. Y bueno, yo no nos queda mucho por ver, ¿no? Muchísimas gracias. Un gustazo estar aquí y conocer tu proyecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.